Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchas veces se ha hablado sobre el tema del abandono de los hijos. Es muy común en nuestra sociedad moderna ver a muchos niños y niñas crecer con un solo progenitor. Y se ha popularizado el rótulo de hijos de madres solteras. Las madres tienden a proteger y a cuidar de sus hijos cuando el macho decide abandonarlos o simplemente no reconocerlos, porque son producto de sus instintos adúlteros. Y su rancio estatus social no les permite ser un verdadero hombre y reconocer que esa criatura de Dios lleva su ADN. Pero lo triste para una criatura es cuando no solo el padre lo abandona, sino también su mamá. Los niños y niñas que crecerán y se enfrentarán a esta crueldad de sus propios progenitores están expuestos a un sinnúmero de riesgos físicos, emocionales y muchos de ellos, tristemente, al abuso sexual. ¿Cómo se siente el corazón de un niño cuando despierta a la realidad de que sus padres lo han abandonado? Diego es nuestro invitado de hoy y él abrirá su corazón en esta audición de 180 grados. Quédate con nosotros. Bienvenido, yo soy su amigo Ernesto Pinto y espero que en la audición de hoy pueda traernos luz y esperanza para los padres y los hijos que fielmente nos ven en esta aventura llamada 180 grados. Muchos hijos nunca han experimentado el deleite de decir, papito, te quiero mucho. Pero otros tampoco pudieron decir, mamá, felicidades en tu día. En esta oportunidad nos visita Diego y él nos contará lo difícil que es ser abandonado por sus propios padres. Bienvenido, Diego, y gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nuestra audiencia. Cuéntanos un poco de tu trasfondo familiar. Bueno, yo somos 3 hermanos, por parte de padre y madre. Mis padres se casaron y bueno, al tiempo se han separado. Y bueno, cuando teníamos un año, yo tenía un año, mamá nos dejó con una señora que nos cuidaba. Y hasta los 8 años, que es cuando yo realmente pude volver a donde estaba mi papá. Y bueno, junto con mis hermanos siempre hemos decidido y hemos entendido de que teníamos que ser unidos los 3 a raíz de lo que había sucedido, lo que había pasado. Y bueno... ¿Dónde sucedió esto, Diego? Esto sucedió en Corrientes, en Argentina. Bueno, de ahí soy. Y en la parte norte viene a ser de Argentina, en el litoral, en Corrientes capital. Y... Vamos a ver si entendí bien. Me decías que tu madre les dejó con otra persona. ¿Fue que les abandonó o fue que les dejó encargados? Sí, no, directamente fue así, un abandono y bueno... Y ahí crecí con rebeldía y con enojo. ¿Qué pasó con tu padre? Si tu madre se va, ¿qué pasa con el papá? El papá al tiempo, por así decirlo, nos rescata y nos lleva y empezamos a vivir con mi abuela. O sea que él ya les había abandonado también. Sí, él se había separado directamente con mamá. Y bueno, y él entendía o quiso entender de que nosotros estábamos con mamá, pero al final después no sucedió así que él tuvo que ir a buscarnos de donde nos habían dejado y ahí nos fuimos a vivir con mi abuela. ¿Cuántos años tenía Diego cuando ese evento? Creo que 9 meses, casi 9 meses, un año. O sea, ¿tú no recuerdas entonces cuando tu madre te abandonó? No recuerdo. ¿Cuándo te das cuenta que tu madre te abandonó y tu padre? A medida que iba creciendo, porque me iba dando cuenta de que estaba con mi abuela y yo decía que por qué tenía que estar con ella cuando en realidad yo tenía padre y madre, que es lo que había pasado aquí. Entonces vivía con mi tía abuela y con mi abuela junto con mis 2 hermanos
y ahí fue donde yo empecé a comprender de que algo no estaba bien. Así que... O sea, tu abuelita, porque las abuelas dan muchos besos, mucho cariño, Sí. o sea, falta de amor no tenías. No, es más, como yo era el más pequeño de 3 hermanos, soy el más chico, directamente me acogió a mí o me adoptó como un hijo más, ¿no? O sea, yo era el mimado, por así decirlo, por ella. Así que el amor no faltó, pero era la abuela. Siempre falta el amor de madre, o sea, siempre eso no se puede reemplazar, aunque otros te traten como te podría tratar una madre, pero no es lo mismo, ¿entiendes? ¿Cuáles eran las preguntas que hacía Diego al aire a sus 5 años? No entendía porque veía, por ejemplo, amigos que tenían su madre y padre, y yo decía, pero ¿por qué mi vida no puede ser normal como ellos? Entonces muchas veces pasaba y lo único que hacía era llorar y a medida que iba creciendo yo me iba cada vez enojando más con la vida del por qué nos tenía que haber pasado eso a nosotros. Deseo agradecer profundamente a la dirección y el personal de esta casa de televisión por transmitir nuestros programas de 180 grados. Además del programa de televisión, tenemos nuestro programa radial Encuentro y usted puede conseguir toda la información ahí en el www.encuentro.ca, que en este momento está apareciendo en su pantalla. En la audición de hoy estoy conversando con nuestro buen amigo Diego. La honestidad de nuestro invitado nos está ayudando a entender el corazón de aquellos niños o niñas que han sido abandonados por sus padres. Vamos a la entrevista. Diego, ¿cuántos años tenías cuando despiertas a la cruda realidad de que tu madre y tu padre te habían dejado? Tenía 6 años, entre 6 y 7 años, y empecé realmente a ver de que algo no estaba bien. Con 8 años... ¿Le preguntabas a tu abuelita dónde está mamá y qué te decía? Sí, que no sabía, o sea, directamente la pregunta o la respuesta era que te había dejado, que era mala, que no se merecía y bueno, cosas así, eso fueron cada vez causando más dolor, ¿no? ¿Eso fue la abuela paterna o materna? O sea que en vez de decirte, bueno, mamá va a regresar algún día, te metía odio en el corazón. Sí. Y a eso sumarle que muchas veces nos llamaba mi mamá diciendo de que le esperáramos porque nos iba a pasar a buscar para poder llevarnos, ¿no? Y nosotros ansiosos esperábamos a que venga ese momento y nunca llegaba, y después de un tiempo llamaba o decía que algo le había pasado con el coche, entonces nunca llegaba esa situación, o sea, nunca llegaba ese día del encuentro, y eso fue cada vez causando más dolor a mi vida. ¿Cómo se siente el corazón de un niño que ya perdió a su papá, perdió a su mamá y todavía los parientes le dicen, tu mamá no te quiere, tu mamá te abandonó, tu mamá no se merece que la ames? ¿Cómo se siente el corazón? Y se va creando una inseguridad, se va creando realmente una inseguridad en uno, se siente como que nadie le quiere, se siente como que es rechazado porque es lo que realmente ha entrado en el corazón, se crea una raíz de amargura. Entonces en todo lado donde está se siente incómodo porque cree de que nadie le quiere, que está ahí porque no cabes en ningún lado. En ningún lado, directamente uno no cabe en ningún lado y es feo, la verdad que es doloroso porque uno no quiere eso, no quiere que pase esas cosas, ¿no? ¿Habría algún pariente, algún tío, alguna tía que realmente te amaba y te sentías seguro ahí? La única, por así decirlo, era mi abuela. Mi abuela siempre me ha cuidado de la mejor manera, aunque por ahí sí, cuando los comentarios, por ejemplo, de que no va a venir o es porque no te quiere, inclusive me llegó a decir de que mi mamá me había querido abortar, entonces eso fue mucho más profundo todavía para mí, y comentarios como sos un inútil, nunca va a llegar a hacer nada, tu vida no tiene sentido, aprovechá que sos rubio de ojos celeste para poder casarte el día de mañana o juntarte con una mujer de mucho dinero y vivir de ella, fueron muy fuertes para mi vida, o sea, entonces eso creó tanta inseguridad en mí que todo lo que comenzaba nada terminaba.
sea que las palabras en realidad no se las lleva el viento, lo golpean fuertemente. Pero tremendamente, tremendamente. Y eso a medida de que va creciendo, uno no olvida, uno no se hace amnesio de las cosas, y a medida que uno va creciendo, eso cada vez va teniendo cada vez más fuerza. Si eso no se saca del momento, tiene más fuerza. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. ¿En qué momento realmente te afecta todo ese rencor, ese odio que va creciendo según tus propias palabras en tu corazón? ¿En qué momento te afecta? Fue en la adolescencia, cuando yo tenía alrededor de los 13 años hasta los 17 años, yo me hice muy rebelde. Y era tanto el dolor que había que yo tenía que descargar en algún lado. Entonces empecé a tener como una banda, por así decirlo, una pandilla, y lo único que hacía era salir y pegarle a toda la gente. Era como una forma de descargarme. No era aceptado, por así decirlo, porque cuando jugaba al baloncesto me peleaba, cuando jugaba al fútbol me peleaba. O sea, era mi forma de descargarme de toda esa raíz de amargura que tenía en mi corazón. Entonces, o sea, vivías peleando constantemente en cualquier círculo. En cualquier lado, en cualquier lado. En la escuela me echaron de la escuela, cuando estaba en 7º grado también, y en la secundaria también, porque tenía un carácter muy rebelde, muy rebelde. ¿Y a qué crees que se debía eso? Y a todo el sufrimiento, a todo el dolor que uno no se explicaba el por qué, pero era tanto dolor que había que por algún lado tenía que salir. Entonces yo no podía permitir ver que otros estuvieran bien, y yo decía, ¿por qué yo no estoy bien? Y eso también me preguntaba, hasta el punto que si a mí me hablaba de Dios, yo pegaba a la gente, porque yo no quería saber nada. Me decían que si Dios es bueno, yo decía, pero ¿por qué si es tan bueno, por qué me tiene que suceder esto a mí? La típica... ¿Por qué me dejó mamá? Exactamente, ¿por qué me ha abandonado? Pero en algún momento razonabas, vos sos un ser inteligente, sí. Como adolescente decías, ¿por qué tengo yo que seguir en este patrón de vida? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Sí, pasó una vez, y me acuerdo que yo empecé a crearme una fama, y no una fama buena, sino que la gente ya me empezó a tener como en la mira, porque bueno, yo me creía el vivo, salía con los chicos y lo único que hacía, como te digo, pegarle a la gente. Entonces eso se empezó a crear como una serie de por así decirlo, de bronca hacia lo demás, contra nosotros o contra mí. Y un día me acuerdo que durante un mes me esperaron para matarme fuera de mi casa. Y a partir de ahí fue como que di un frenazo a las cosas y dije, ¿qué es lo que está pasando? Y lo increíble fue que en ese momento mis amigos, nadie estuvo. O sea, entonces mis amigos... Te abandonaron los amigos. Directamente. Lo mismo sucede porque, poniéndolo así, el enemigo es tan astuto, aunque sabe dónde está tu debilidad, entonces constantemente está yendo ahí para que vos te sientas, ¿no? Como dice la Biblia hoy, podemos entender que Él vino para matar, robar y destruir, y yo se había destruido mi vida y estaba en tristeza, no había alegría ni gozo en mi vida. Vamos a ver si entiendo bien, en medio de ese rencor, de esa rebeldía, expresabas organizando una pandilla, no solo para maltratar a la gente, sino para robar, también para delinquir. Nunca lo hice eso, de robar, porque... mi papá era muy estricto en eso, y mi papá era una persona muy conocida ahí en la sociedad, porque él era abogado y era juez y todo. Entonces siempre pero además de... Pero me dijiste que tu padre te había abandonado, entonces sí. ¿Cómo te formó? ¿Cómo formó esa moral? A los 8 años, cuando yo fui a la casa, comenzó ahí como una especie de cuidado, y aparte de poder, por así decirlo, corregir, pero era difícil, difícil. ¿Pero a alguien le tenías miedo entonces, a tu padre? Sí, a papá sí, porque
una persona que le costaba hablar, sino que directamente lo que aprendió de su padre era lo que hacía, ¿no? Entonces, te castigaba violentamente. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero bueno, yo hoy agradezco porque si no hubiese sido de esa manera, te digo sinceramente, yo no sé dónde estaría. Entonces, agradezco lo que viví, de verdad, es todo con un propósito, así que... Tormentas trataron de inundarme, desiertos quisieron secarme, el ruido intentó aturdirme, paraísos pudieron cegarme, pero no. Sigo enamorado de tu corazón, sigo enamorado de tu tierna voz, sigo enamorado, no me cansaré, sigo enamorado, yo no gritaré, sigo enamorado de tu abrazo, Dios, sigo enamorado de ti. Otra vez, gracias por estar con nosotros. En el segmento anterior, nuestro buen amigo nos decía que a pesar de las circunstancias difíciles, él le da gracias a Dios por la vida. ¿Cómo es posible, preguntará usted, que una persona que ha vivido momentos tan difíciles pueda decir gracias por la vida? Escuchemos cómo Diego lo describe. Lo mejor fue con 24 años. Yo ya estaba teniendo pensamiento desde los 18 años, 19 años. Yo siempre decía que la vida no tenía sentido. Si la vida hubiese sido solamente sufrir, si lo que estoy viviendo ahora siempre va a ser así, mejor me quito la vida y ya está. ¿Tenías intentos de suicidio entonces? Sí, pensamientos. Y una de las cosas es que nunca conté, porque en un momento dado intenté compartir lo que me pasaba y me dijeron que necesitaba un psicólogo, que necesitaba un psiquiatra, que no estaba bien, y eso todavía me generó más dolor. Entonces lo único que hice fue callarme la boca. Y ahí fue calando eso en mi corazón, ese pensamiento cada vez se hacía más fuerte. Y hasta los 23 años que me detectaron una enfermedad, y cuando me detectaron la enfermedad y me dijeron que tenía una enfermedad en la sangre, bueno, según los médicos no había solución. Y un día estando en el baño de mi casa, me acuerdo, le dije: Dios, yo siempre he renegado contra ti, yo nunca he creído por todo lo que me había pasado, pero si tú existes, yo te pido que me sanes. Si tú me sanas, yo te seguiré por el resto de mi vida. Y fue así como salí del baño y literalmente no tenía nada. Y tuve una visitación muy fuerte de parte de Dios en mi habitación. Y a partir de ahí comenzó. Yo no tenía ni idea qué es lo que había que hacer, cuál era el procedimiento. Y bueno... Simplemente empezaste a clamar a Dios, a decirle... Le dije, le fui sincero. O sea, yo pensé que hablaba contra la pared, pero le dije si estaba muy necesitado. Era ya 24 años con ese dolor y yo no podía seguir estando así porque lo que comenzaba, como te digo, no terminaba. Había comenzado la carrera de abogacía y me había quedado para terminar un año, pero no pude terminar, no podía terminar porque era algo que ya estaba en mí. Todos me decían de que podía llegar, inclusive tuve la posibilidad de poder llegar a ser jugador de fútbol y no lo pude ser porque por la inseguridad que había en mí. Entonces, ese sí es un verdadero fracaso para un argentino, ¿no? Exactamente, un fracaso, pero así me sentía, que era un fracaso. Entonces... cuando estuve ahí ese día en el baño de mi casa, que Dios vino, de verdad yo sentí, ahí yo sentí la sanidad, salí y estaba totalmente sano. Wow. Y en la habitación de mi casa, en la habitación recibí una presencia de tal manera que ahí cambió mi vida, cambió literalmente. Y decías que nadie te había explicado todo ese procedimiento, No. era algo divino ahí. Algo divino. Yo lo único que hice fue clamar a Él. Pero hay una cosa que... La palabra nunca vuelve vacía. Y fíjate vos que cuando yo tenía 15 años, me hablaron una vez y me dijeron, y yo me enojé, y yo me reí, e inclusive hasta tenía ganas de pegarle a la persona. Pero cuando realmente Dios vino a mi vida a los 24 años, lo primero que me hizo recordar fue cuando me habían hablado cuando tenía 15 años. ¿Y qué te dijo esa persona? Esa persona me dijo que me amaba, que Él siempre me había amado, y que más allá de las cosas que habían pasado tenía un propósito conmigo y que las cosas iban a cambiar.
y yo no le creí, o sea, yo decía, ¿cómo? Si realmente existe y si realmente me está diciendo eso, entonces ¿por qué tengo esta vida? Pero bueno, a los 24 años lo primero que recordé fue cuando me dijeron esa palabra y fui radical. A partir de ahí fue tal el encuentro que tuve con Dios que mi vida cambió literalmente. Yo lo único que hice fue agarrar un Nuevo Testamento que tenía súper guardado, lleno de polvo, me acuerdo, y lo limpié y empecé a leer y lo único que yo sentía cuando leía que tenía paz. No me digas otra cosa porque yo no entendía ni para atrás ni para adelante. Y así empecé a comprender y Dios me empezó a regalar versículos como por ejemplo el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo jamás te dejé, y eso fue como que fue una sanidad total. Fue un giro de 180 grados. Directamente, sí. Fue un giro tremendo sobre mi vida. Y fíjate vos lo increíble, pastor, que antes de irme a España, yo fui a visitar a la mamá. Y le dije, mamá, no importa lo que me hayas hecho, no importa que hayas dejado, yo lo único que te quiero decir es que al Dios que yo conozco, yo quiero que tú conozcas y yo te perdono por lo que me hayas hecho, yo te amo tal cual eres. Y me acuerdo que mi mamá lloró toda esa noche, diciéndome y pidiéndome perdón por las cosas que habían sucedido. Yo le dije, yo no quiero saber más nada, lo único que quiero es realmente perdonarte y quitarme este dolor y hacerte libre de mi vida. O sea, empecé a entender cosas, Dios me empezó a regalar como el versículo que Él escoge a lo vil, a lo menospreciado para avergonzar a todo aquello. Y fíjate lo increíble, pastor, que Dios me dijo una palabra y me dijo, a través de tu vida, toda tu familia cambiará. Y es así al día de hoy. Mis tíos han aceptado a Jesús, mi papá ha recibido a Jesús, mi mamá ha recibido a Jesús. Entonces somos nosotros, cuando entendemos que Dios está en nosotros, que Jesús está en nuestro corazón, nosotros cambiamos todo nuestro entorno. Y así sucedió. Yo sigo enamorado de tu corazón, sigo enamorado de tu tierna voz. Sigo enamorado, no me cansaré. Sigo enamorado, yo no gritaré. Sigo enamorado de tu abrazo, Dios. Sigo enamorado de tu buen pastor. Sigo enamorado, no lo negaré. No, pues fue tu amor que como un sello ha marcado cada fibra de mi ser. No hay nada como tu dulce amor. Gracias, Diego, por venir y abrir tu corazón con nosotros. Al despedirnos, por favor, te voy a pedir que le envíes un mensaje a aquel joven o a aquella señorita que tal vez lleva mucho rencor contra sus padres y, no sé, tal vez estará contemplando el suicidio. ¿Qué le dirías de tu noble corazón? Yo lo que le diría es que nunca piensen en que el suicidio es lo mejor, que nunca piensen que eso es la salida, porque muchas veces el suicidio no es solo pegarse un tiro y ya está, puede ser a través de pastillas, puede ser a través de la droga, puede ser a través del alcohol. Decirte que cuando yo no tenía a Jesús, mi hígado estaba totalmente destruido porque una forma de escaparme era tomando alcohol. Yo tomaba mucho, pero cuando Dios me sanó completo, inclusive me sanó el hígado, me dejó totalmente nuevo. Entonces yo te quiero animar a que solo vayas a la presencia de Dios, solo clames a Él, porque Él es quien va a hacer tu sanidad total, no solo sobre tu vida, sino también sobre tu entorno. Y Él te va a traer para que vos no solo puedas disfrutar de las cosas de Dios, sino que también hay una palabra que dice que Él trae la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Entonces, Él no vino a traer una vida de tristeza. El enemigo sí nos quiere traer una vida de tristeza, pero Jesús dijo, yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Aunque hoy no entendamos ni podamos saber las razones del por qué un abandono, del por qué nuestros padres se han separado, del por qué nuestros hermanos inclusive nos pueden rechazar. Eso es el enemigo mismo que está queriendo destruir tu vida, porque Dios tiene un propósito sobre tu
tu vida. Entonces yo te animo a que tú vengas a ese Jesús como yo lo hice. No hace falta de que tengas que ir a ningún lugar, solo donde estás, en tu habitación, en tu lugar, donde estés ahora. Puedes tenerlo a Jesús en tu corazón y Él cambiará no solo tu vida, sino todo tu entorno. Bueno, Diego, quiero agradecerte por venir a 180 grados. Ha sido una tremenda bendición compartir contigo. Amén. Para mí también, pastor, y de verdad muchas gracias por darme esta oportunidad. Y yo sé que la gente que va a estar escuchando va a estar recibiendo esta palabra, porque nada es por casualidad. Todo Dios lo tiene con un propósito, y Él creó este día para realmente poder venir aquí a tener una conversación. Gracias por habernos acompañado en esta audición de 180 grados. Al despedirme, quiero recordarle que Dios le ama y yo también. Soy su amigo Ernesto Pinto.